Hola, buenas tardes. Me llamo Verónica Diana García Díaz. Mi matrícula es al 061608 y el día de hoy, 8 de mayo del presente año, expondré mi producto integrador sobre la materia Didáctica General 1, impartido por mi tutora, la licenciada Sofía Marisol Villanueva Jiménez. Define con tus propias palabras el concepto de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es un cambio que surge en la conducta, modificando de cierta manera a corto o largo plazo la percepción que se tiene sobre ciertas nociones, circunstancias o experiencias. Asimismo, es la capacidad para razonar, adquirir el conocimiento, determinar y transformar las nociones o conocimientos que vamos adquiriendo a través del tiempo. Y bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje también va a variar mucho de acuerdo al contexto, a los factores y a los fenómenos sociales que implican en él. Y otra cosa muy importante es el individuo o el alumno. Va a depender mucho también la capacidad de este para razonar o responder ante las técnicas, a las estrategias o el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica lo que es el ámbito educativo. ¿Qué impacto tiene un modelo de aprendizaje en el resultado final del proceso de enseñanza? Bueno, un plan educativo se debe llevar a cabo dentro de un modelo de enseñanza fundamentado. ¿Por qué? Porque el éxito de estas implementaciones de estrategias va a depender de las características del grupo al que se va a dirigir el docente, o sea, del contexto, los antecedentes del grupo, los factores sociales que implican, además de las herramientas a utilizar durante el proceso de enseñanza, por lo que se debe de conocer primeramente el área donde se pretende elaborar y debemos de ser conscientes del modelo que vamos a elegir, que sea el más adecuado para que de esta manera el aprendizaje o enseñanza sea más objetiva. Asimismo, es fundamental la habilidad del docente para adaptarse a los cambios o que pueda él improvisar ante los escenarios que se presenten en el aula con la finalidad de cubrir las necesidades del grupo, de los alumnos, y estos puedan adquirir el aprendizaje y las competencias establecidas. Según tu opinión, ¿cuáles son las características más importantes de un docente? Bueno, estimular la participación de los alumnos considerando las características de cada uno de estos, retroalimentar y resolver dudas, ser innovador para planear y diseñar sus clases o experiencias de aprendizaje, motivar y apoyar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También quiero añadir que deben de tener la capacidad para adaptarse a los cambios. Por ejemplo, actualmente se está viviendo una enseñanza diferente a la escolarizada para muchos estudiantes debido a la contingencia por la que estamos pasando. Entonces, un profesor que se adapta a los cambios con facilidad, al contexto y a los factores sociales, puede implementar con facilidad recursos y estrategias distintos para lograr su objetivo, que es llevar el aprendizaje o el conocimiento a sus alumnos de manera objetiva e integral. Vamos con la cuestión número 5 que dice, investiga qué derechos existen en la Constitución que puedan proteger a los estudiantes de abuso. Y bueno, debido al acoso escolar que se ha convertido en una problemática social, algunas legislaturas del Estado de México han creado leyes para regular el bullying o lo que es el acoso entre alumnos. Entonces yo encontré que en el artículo 3 señala que la convivencia debe de ser desarrollada en los centros educativos o escolares de manera sana,
por lo cual se debe de regular estos actos de acoso hacia los estudiantes, ya sea que el bullying sea entre ellos mismos o por otros actores educativos. Dentro de este mismo artículo tercero encontré en el segundo párrafo de dicho artículo también que la educación que se imparte dentro del Estado debe desarrollarse armónicamente en todas las facultades del ser humano. Dentro de este mismo artículo, número 3, señala que toda persona tiene derecho a la educación, incluyendo lo que es educación básica, media, superior y superior, garantizado por el artículo 24, que señala que la educación debe de ser laica. Asimismo, en el artículo 3, inciso F, dice que el criterio que orienta la educación debe de ser inclusivo. Esto quiere decir que debemos de tomar en cuenta las capacidades, necesidades y circunstancias de los educandos con el objetivo de eliminar las barreras del aprendizaje. En el artículo cuarto, quinto párrafo, donde se precisa que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues el daño o deterioro de este va a tener consecuencias o la responsabilidad sobre la persona que lo propicie. El artículo 31 dice que los mexicanos debemos de ser responsables con nuestros hijos o pupilos a menores de los 18 años para que ellos puedan estudiar ya sea en escuelas públicas o privadas o en su caso reciban lo que es la educación militar, así como participar en su proceso educativo. Finalmente encontré que en el artículo 71 dice que es la obligación del Estado facilitar la educación a sus habitantes sin discriminación alguna. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la educación en línea? Bueno, la educación a distancia me ha sido favorable en cuestión de tiempo, debido a que por la manera o el estilo de vida familiar que yo tengo, sería muy complicado poder asistir a una modalidad presencial o escolarizada, así como poder estudiar los cursos o realizar actividades en los horarios que a mí se me puedan acomodar. Sin embargo, hay algo que no me agrada mucho, que es el hecho de pasar horas frente al ordenador, porque realmente pues a veces es muy cansado y finalmente entre lo bueno y lo malo, considero que todo esto me ha servido para que yo sea más responsable, ya que prácticamente el aprendizaje está en mis manos y por tanto valoro y agradezco mucho esta oportunidad que se está dando y es precisamente por eso que trato de dar lo mejor de mí en cada actividad. ¿Qué aprendices en este curso y cómo consideras que será útil para tu vida académica y profesional? Bueno, en la primera actividad conocí y comprendí sobre las diversas contribuciones que ha tenido la educación a través del tiempo, así como la importancia de las teorías de la educación, del aprendizaje, y la función que éstas tienen durante el proceso de enseñanza en los alumnos. También entendí que ninguna teoría es mejor que otra, sino que éstas se basan o se guían por perspectivas diferentes, por lo que en algún momento yo voy a necesitar apoyarme ya sea para estudiar o analizar algún tema o actividad, ahora que estoy estudiando, o también para llevar en algún momento el aprendizaje objetivamente a los alumnos cuando yo ya esté dando clases. Entonces, debo de fijarme en base a las metas o competencias por alcanzar, sobre qué teoría me va a convenir aplicar. Y entre las principales teorías a utilizar están el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. En la actividad 2 conocí la importancia de elaborar un currículum. El currículo, su principal preocupación es el alumno y busca la forma más adecuada de llevar a ellos el conocimiento a través de las estrategias didácticas. En cuanto a los tipos de currículo, conocí el currículo oculto, que este no se puede percibir, pero es donde se dan finalmente los aprendizajes más significativos.
Y el currículo explícito. Este se refiere más a la parte de la estructura de los programas o del proceso educativo. Por tanto, en el éxito de implementar un currículo a futuro, tendré que desarrollarlo tomando en cuenta las estrategias, los recursos que se adapten en base a las características del grupo en que yo pretenda laborar, así como la habilidad que yo tenga para desenvolverme dentro del aula o el área profesional. La escuela tradicional se caracteriza por ser metodológica y mecánica. El profesor prácticamente que es la base del éxito del conocimiento. El aprendizaje se da a base de memorización. Por otra parte, la educación moderna o actual busca mejorar las técnicas o procedimientos de aprendizaje en el aula para que la enseñanza se adapte a las necesidades e intereses de cada alumno, buscando de esta manera que los estudiantes sean más responsables de su propio aprendizaje. Y bueno, esto a mí me sirve para comprender que el modelo moderno o actual es para los estudiantes aún más significativo, así como formar el pensamiento crítico en ellos para que la educación sea de esta manera más integral. En cuanto a la implementación de tecnología e innovación del sistema educativo, estas herramientas me son útiles ahora que me encuentro estudiando y me serán útiles para propiciar la participación en los alumnos y de esta manera poder profundizar su aprendizaje cuando yo me encuentre laborando. Algunas de las herramientas tecnológicas más utilizadas en el ámbito educativo está, por ejemplo, Google y el Internet, Skype, el YouTube, una computadora y plataformas como Blackboard. Y bueno, asimismo, para construir el aprendizaje se deben de considerar las inteligencias múltiples, que estas se estructuran en visual, auditivo y kinético. Las inteligencias múltiples se refiere a la manera particular de poder captar o percibir el mundo en que vivimos, así como el modo característico en que percibimos la información. Pues a partir de que un alumno está recibiendo información, ya sea visual, auditiva o sensorialmente, es que comienza a construir su conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haber sido muy objetiva y sobre todo haber cumplido con las competencias estipuladas. Muchas gracias.